Hola, en este video te enseñamos cómo hacer esta decoración de la segunda película de Frozen. Aquí tenemos una imagen que pueden encontrar en el enlace que se encuentra en la descripción del video. Con una tijera cortamos la silueta de las princesas. Tomamos 160 gramos de pasta de goma blanca, agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y formamos una bola. La goma tragacanto ayuda a que las piezas de una figura sequen más rápido. Apoyamos la pieza sobre la mesa de trabajo y estiramos con un rodillo. Colocamos la imagen sobre la pasta de goma y cortamos de la siguiente manera. Utilizamos un cortapisa para las áreas grandes. Para las áreas pequeñas utilizamos un bisturí. Retocamos algunas imperfecciones. Colocamos la pieza al revés sobre una base de Tecnopor y la dejamos secar por media hora. Pasado ese tiempo, colocamos la pieza en su posición original. Colocamos la imagen encima y marcamos todos los detalles con una herramienta que tenga punta. Separamos a las princesas cortando en este lugar. Tomamos un poco de pasta de goma del color de la piel de Anna, agregamos goma tragacanto y amasamos bien. Colocamos la pieza sobre la mesa de trabajo y estiramos con un rodillo. Colocamos la imagen encima y marcamos el área de la cabeza y el cuello. También debemos marcar el área de la boca, la nariz y los ojos. Con un bisturí cortamos el área marcada. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la pieza. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto. Estiramos un poco de pasta de goma del color del pelo de Anna y cortamos de la siguiente manera. Luego marcamos los bordes interiores. Con un bisturí cortamos el área marcada. Aplicamos pegamento en el área del pelo y colocamos las piezas. Con una herramienta de corte marcamos las líneas del cabello. Estiramos un poco más de pasta de goma y colocamos la imagen encima para marcar el área del flequillo. Luego cortamos la silueta con un bisturí. Aplicamos un poco de pegamento y colocamos el flequillo en este lugar. Hacemos pequeños retoques. Luego colocamos las cejas y los ojos. Colocamos una pequeña bolita de color azul en el centro de cada ojo. Para hacer la boca alargamos una pequeña pieza de color rojo. Aplicar un poco de pegamento en este lugar y colocamos la boca. Estiramos un poco de pasta de goma amarilla y marcamos estos detalles. Cortamos los detalles de la ropa con un bisturí. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la pieza. Algunas piezas pequeñas podemos modelarlas sobre la figura. Seguimos marcando y cortando piezas para colocarlas en los lugares indicados.
Con una herramienta marcamos los puntos de costura. Marcamos el área del brazo izquierdo y cortamos con un bisturí. Luego esta pieza la colocamos encima de las anteriores. Hacemos lo mismo con el área de la mano y la muñeca. Con una herramienta de corte marcamos algunos detalles. Cortamos el área del cinturón y lo colocamos en su lugar. Alargamos una pequeña pieza de color marrón hasta formar una tira larga y delgada. Cortamos esta pieza en dos, colocamos pegamento en este lugar y colocamos una de las piezas. El exceso de pasta de goma lo cortamos con un bisturí. Aplicamos más pegamento y colocamos la siguiente pieza. Con una boquilla número 1 marcamos de la siguiente manera en las tiras que colocamos. Colocamos tiras delgadas de color negro en los siguientes lugares. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos pequeñas piezas que sujetan la capa de Anna. Para hacer a Elsa seguimos el mismo procedimiento. Marcamos los detalles de la cara y el cuello y cortamos de la siguiente manera con un bisturí. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la pieza. Marcamos el área del pelo y cortamos con un bisturí. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Marcamos las líneas del cabello con una herramienta de corte. Aplicamos pegamento y colocamos las cejas. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos un pequeño mechón amarillo. Colocamos los ojos y la boca en sus respectivos lugares. Marcamos la silueta del traje de Elsa y cortamos con un cortapisa. Para cortar las áreas pequeñas utilizamos un bisturí. Aplicamos pegamento y colocamos el traje en este lugar. Marcamos los detalles del traje utilizando algunas herramientas. Rellenamos estos lugares con pequeños trozos de pasta de goma de un color más claro. Recortamos el área del cinturón y lo colocamos.
Marcamos el área de la trenza y la cortamos con un bisturí. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la trenza. Para el área de las mejillas utilizamos polvo de pétalos de color rosado suavizado con maicena. Para pintar los detalles utilizamos colorantes de repostería en gel. Para darle brillo a los ojos, colocamos una pequeña bolita de pasta de goma de color blanco en cada uno. Colocamos el botón que lleva a la altura del cuello. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos polvo disco para darle brillo. Finalmente pintamos los detalles del cinturón y los hombros de Elsa con colorante blanco. Así debe quedar al final. Aquí tenemos una imagen recortada del copo de nieve. Estiramos 30 gramos de pasta de goma de color celeste y colocamos la imagen encima. Luego cortamos la silueta con un bisturí. Dejamos secar por 1 hora sobre una base de tecnopor. Tomamos 60 gramos de pasta de goma blanca, agregamos goma tragacanto y amasamos bien. Luego estiramos con un rodillo. Aplicamos pegamento y colocamos el copo de nieve encima. Aplicamos más pegamento en las zonas que faltan. Con un bisturí cortamos de la siguiente manera dejando un pequeño borde blanco. Colocamos esta pieza sobre una base de tecnopor. Estiramos 150 gramos de pasta de goma blanca, previamente le agregamos goma tragacanto para que se endurezca y seque más rápido. Colocamos la pieza al revés y aplicamos pegamento. Colocamos un palo de madera en este lugar hundiéndolo ligeramente. Aplicamos más pegamento y colocamos la pieza encima. Con un bisturí cortamos el exceso de pasta de goma. Bueno, eso sería todo y espero que el tutorial te sea de ayuda. En el siguiente video te enseñaremos cómo hacer al Olaf que aparece en este modelo. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.